Punto de encuentro con el invitado. 17:32. Extrañamente a lo que se podría pensar, Verónica Artola, gerente general del Banco Central del Ecuador, se muestra optimista, ¿no? Y en un balance que hace o que hizo el pasado 6 de noviembre, señaló que se esperaba un crecimiento de la economía nacional de aproximadamente un 0.6% para el año 2020. Esto contradice lo que incluso el propio Fondo Monetario Internacional señala o ha referido tras la imposición de su carta de intención. Y también contradice el sentir de la mayoría del pueblo ecuatoriano, que se encuentra absolutamente desesperanzado, sin empleo, sin confiar en las instituciones, en un panorama que se vuelve ciertamente desolador. Bueno, esto lo decimos sobre la base de lo que nosotros escuchamos a diario en nuestro trabajo de comunicadores sociales. ¿Qué es lo que piensa Víctor Hugo Villagres? Le saludamos, Víctor Hugo, buenas tardes. ¿Qué tal, Washington? Buenas tardes, un saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal. Algunos temas que resultan importantes. Primero, bien se decía al inicio de esta entrevista, hay proyecciones de organismos internacionales, entre ellos los multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero también existen algunas otras firmas que se encargan de este tipo de proyecciones que dan cuenta de que el Ecuador tendrá en este año un decrecimiento económico que iría entre el menos 0,1 hasta el menos 0,5. ¿Por qué? Bien. Porque cada uno tiene diferentes variaciones de acuerdo a las variables que utiliza para proyectar este resultado. Pero estos mismos organismos, estas mismas instituciones, dan cuenta de que el 2020 no sería muy diferente del 2019. Es decir, que las cosas seguirían apretadas, sobre todo en este afán que existe de tratar de cerrar el déficit fiscal, que por supuesto, según las proyecciones, terminaría con una meta del 2021 de superávit fiscal. ¿Qué otro país en el mundo tiene superávit fiscal? Bueno, de lo que yo tengo entendido, ninguno. De hecho, si usted revisa el promedio para la región a nivel mundial en el 2021 será de menos 2,5%. Ecuador sería de los únicos que se llevaría la estrella navideña porque logra un superávit fiscal, pero claro, del otro lado está el inmenso costo social que tiene ese superávit. Y bien se decía al inicio de esta entrevista, ese superávit en el lado humano, en el lado del rostro de la economía, ha representado más desempleo, ha representado mayor pobreza, mayor desigualdad y en general un deterioro en los indicadores sociales. Entonces, al fin del día, uno revisa las economías cuando están en momentos de recesión, pasan por un proceso que en economía se denomina contracíclico de inversión especialmente pública, que sacrifica las cuentas fiscales, que sacrifica el balance fiscal, dejando un déficit, pero que permite a la gente tener empleo, permite reducir pobreza, permite reducir inequidades. Acá en el Ecuador, digamos como objetivo de política, estaba el equilibrio en las cuentas fiscales y el sacrificado ha sido el sector real de la economía. Y por el sector real me refiero en esencia a los ecuatorianos que se han quedado sin empleo y que de hecho les resulta muy difícil este proceso en términos de reinserción en el sector laboral. Ese modelo ya fue aplicado en otros países latinoamericanos, en Chile por 30 años, en Argentina en este último periodo de Macri. Y bueno, los resultados no son nada halagadores. ¿En qué confiamos que ahora pase en el Ecuador aquello? Exacto, el tema probablemente con Argentina tiene muchas similitudes. Es que es casi lo mismo. Al verificar qué es lo que pasó en todo el escenario de Argentina de Macri con el escenario actual del Ecuador. Y voy a poner algunos temas sobre la mesa. Por favor. Argentina firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo por 55,000 millones de dólares, vale la pena decir. Esos 55,000 millones de dólares equivalen al 12% del Producto Interno Bruto de Argentina y lo hacen en un contexto en el cual ellos tenían una crisis en balanza de pagos, pero también una crisis de tipo de cambio. Es decir, habían dos elementos que formaban la pócima de la receta necesaria para que el Fondo Monetario Internacional llegue a la Argentina. En el caso ecuatoriano, pues evidentemente también
sucedió lo mismo, es decir, se llamó al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio y dijo, a ver señores, a ustedes lo que les puedo dar es 4.000 millones de dólares, que bueno, en nuestro caso esos 4.000 millones de dólares son más o menos del 3% del PIB, el 3,5% del PIB, entonces no es ni de lejos el 12%, claro. ¿Qué quiere decir? Que el Fondo Monetario calificaba las crisis en distinta envergadura en el supuesto de que existían crisis. Entonces decía, no, la de Argentina es mucho más fuerte y necesitamos una inyección de liquidez más profunda. En el Ecuador la inyección de liquidez no es tan profunda. ¿Y por qué? En esencia porque en el Ecuador no existe una crisis de tipo de cambio. El Ecuador de hecho tiene un sistema de tipo de cambio fijo extremo, que es la dolarización, entonces no existía esa crisis, solo existía una crisis en balanza de pagos y una crisis que podía ser manejada adecuadamente de acuerdo a lo que se tenía como herramientas en el 2017. Pero desembolsos se tienen previsto 11.000 millones a futuro, 4.000 son para este periodo. Pero del Fondo Monetario. Multilaterales. A ver, vamos a ir desglosando, vamos a ir desglosando todos los elementos. Entonces, para no perder el hilo conductual de esta primera parte, acompañado a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo organizó la asamblea en Mendoza, Argentina. Eso fue en el año 2018. La asamblea de gobernadores llegó como para reforzar el hecho de que los multilaterales habían llegado con una receta y además iban a soportar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Quiero decir el BID, quiero decir el Banco Mundial y además de los otros multilaterales. ¿Qué pasa en el Ecuador? Igualito. Usted lo acaba de decir, firmamos el acuerdo y la asamblea de gobernadores, que de hecho debió haberse realizado en China, pero no fue así, se hace en la ciudad de Guayaquil. Esto fue en julio, agosto de este año, me parece, más o menos, y a partir de eso, pues más o menos se repite el esquema. Nuevamente se habla de un fortalecimiento de los multilaterales a el acuerdo que el Ecuador tenía con el Fondo Monetario Internacional. Entonces ya no se habla de los 4.000 millones, se dice no, en realidad hay una agenda más grande que son 10.000 millones de dólares que llegarán de multilaterales. Pero aquí vale la pena decir lo siguiente. Los diferentes multilaterales, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, como la CAF, o el Banco de América Latina, Banco de Desarrollo de América Latina, lo mismo, la CAF o Banco de Desarrollo de América Latina, tienen una agenda proyectada de desembolsos para los países. Esta agenda normalmente coincide con el término de un gobierno y el inicio de otro gobierno. ¿Qué quiero decir? Que ya existían compromisos de los multilaterales con o sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en el caso ecuatoriano estaban obligados a desembolsar alrededor de 6.500 millones de dólares. Lo mismo ocurría en Argentina. ¿Qué quiero decir? Hay alrededor del Fondo Monetario Internacional este círculo mediático que en el imaginario colectivo genera el hecho de que supuestamente vamos a recibir muchísimos más recursos que los que simplemente está erogando el Fondo Monetario Internacional. Esto en la práctica ocurre con o sin acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, claro, vamos viendo algunos espejos, algunas similitudes entre la crisis de la Argentina y la crisis del Ecuador. Y claro, idéntico. En los indicadores sociales uno empieza a ver ya un detrimento del empleo adecuado. ¿El aumento de la pobreza? El aumento de la pobreza, estoy hablando de la Argentina, pero cualquier extraña similitud con lo que ocurre en el Ecuador, lo que está pasando. Pura coincidencia diría yo. Pero bueno, uno empieza a ver y dice, a ver, mayor pobreza, hay más desempleo, se deteriora la desigualdad, la gente siente todo este tema en la economía real. ¿Tipo de cambio en Argentina? Se volatiliza. Que acá no existe, por suerte, esa crisis, pero claro, el tipo de cambio llega, me parece que hasta 75 pesos por dólar. El riesgo país se eleva fuertemente en el Argentina, inclusive sobrepasando las épocas de la peor crisis que hubo en el Ecuador, que fue ahora, en términos me refiero de riesgo país, que fue ahora en octubre. Esa última de por supuesto, mil y pico de puntos. Que sobrepasó los 1.000 puntos. ¿Qué es lo que quiero decir?
siempre que se ha aplicado la receta del Fondo Monetario Internacional, los resultados han sido los mismos, y no lo digo yo, lo dice se lo comprobaba en todo el mundo. Un Nobel de Economía como Joseph Stiglitz, ex funcionario de los multilaterales, que dice, la verdad que las recetas del Fondo Monetario Internacional han resultado muy poco efectivas en los objetivos que nos hemos propuesto en la región, en América Latina. Entonces uno puede revisar ya después acuerdos anteriores que se han firmado en otros países, Brasil, México, Colombia, y encuentra que en todos ha habido un deterioro de los indicadores sociales y que finalmente se busca un equilibrio en las cuentas fiscales que para muchos de los ecuatorianos no representa nada. Porque el equilibrio es que los ingresos igualen a los gastos, los permanentes, me refiero a los ingresos permanentes con el gasto corriente, y que también exista un equilibrio en términos de inversiones. Pero finalmente, en términos sociales, en términos de el rostro humano que hay que ponerle a la economía, ha sido tremendamente perverso la intervención del Fondo Monetario en toda la región. Tanto así que Alicia Bárcena, de la Comisión Económica para América Latina, en un último doctorado honoris causa que recibe en México, dice: necesitamos repensar la economía de América Latina, y una economía que anteponga dos elementos esenciales: el crecimiento con redistribución o la redistribución con crecimiento. Es decir, ella no antepone ninguno de los conceptos como el principal. Ella dice, para que la región salga adelante, se necesita redistribución con crecimiento o crecimiento con redistribución. Somos la región más desigual del mundo, no la más pobre, Washington. Sí, y esto es bien importante de decir. ¿Por qué? Porque está África, que es una región muy pobre, pero no es tan desigual como América Latina. En América Latina, más o menos el 60% del total de ingresos de un año se concentran en el 10% de la población que tiene mayores oportunidades. Para ponerlo esto en cifras, en el caso ecuatoriano, en una economía de más o menos 108.000 millones, diríamos que 62.000 millones de dólares se concentran en 1,5 millones de habitantes, mientras los otros 40.000 millones que produce la economía se reparten entre los 15,5 millones de habitantes. Entonces, claro, cuando tienes esos niveles de injusticia, esos niveles de desigualdad, tienes que trabajar en un crecimiento con redistribución, en un crecimiento que mejore los indicadores sociales, que permita que la gente pueda tener salud de calidad, educación de calidad, medios para sacar su producción hacia las grandes ciudades, mejores condiciones de comercialización, entre muchos otros de los factores que generalmente han sido históricamente una deuda con América Latina, una deuda con el Ecuador. Ahora, los compromisos establecidos entre el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional obedecen sin duda a un plan previamente establecido, que también prevé que la inversión va a ser fundamental para el desarrollo del aparato productivo, en contraposición a la falta de inversión que habrá y que hay en los actuales momentos en el sector social, salud, educación, obra pública, etcétera. ¿Está dando resultado, en efecto, hacia esa dirección el acuerdo con el Fondo Monetario Nacional y el gobierno? Porque no se ve inversión privada, para nada, ni reactivación productiva. Y lamentablemente los indicadores sociales no dan cuenta de que exista un proceso de reversión del estancamiento y crisis que ha vivido el Ecuador. Entonces, por el contrario, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo sí siento que hemos tocado mucho más abajo, es decir, se ha deteriorado más las condiciones de empleo, las condiciones de pobreza, las condiciones de desigualdad, y esos creo que son elementos que nos deben unir. Si hay un enemigo que tiene el Ecuador, ese enemigo es la pobreza, ese enemigo es la inequidad. Si hay una deuda que tiene el Ecuador y que tiene que cancelarla, no necesariamente es la deuda externa, que para eso siempre habrá recursos, es la deuda con los que más necesitan. Es esa deuda histórica que no se ha pagado desde el regreso a la democracia y que es necesario que genere las condiciones para que la gente con menos recursos pueda tener una serie de servicios públicos de calidad, y que esos servicios públicos de calidad le alcancen un empleo digno.
Es que ahí está el problema. Y ese es un problema de fondo, que está sucediendo en muchos de los países de la región y claro, en el caso nuestro, en el caso nuestro, en el caso que nos compete analizar en esta mesa de trabajo, en el caso ecuatoriano, lamentablemente no es la excepción. Hemos caído en esa agenda que está alrededor de ciertos países de América Latina y en donde se ha generado en efecto conmoción social, porque cuando los países alteran los esquemas de protección social para los más pobres, pues eso finalmente tiene un fuerte impacto social que ante la impotencia de la gente en muchos de los países, hablo de Colombia, hablo de Chile, se ha visto reflejado en las calles y acá en el caso ecuatoriano, pues en octubre pudimos vivirlo nosotros. Dados los compromisos con el FMI, ¿el gobierno cree usted que va a apuntar a complementar esos compromisos? Porque ya se anuncia el tema de los subsidios de los combustibles y una serie de medidas más y leyes que van a reformarse en el Parlamento ecuatoriano. A ver, Washington, más importante que lo que yo pueda o no creer es lo que dicen las autoridades. Bueno, lo dicen ellos, pero exactamente. Va a haber una conmoción social que a lo mejor les frena. Yo creo que ahí las autoridades han sido claras, al menos de lo que yo he podido escuchar, en que es necesario una reforma en términos del Banco Central, que aquí lo hemos dialogado en su momento cuando se trató de pasar como una ley que tenía un montón de cosas, eso parecía una mezcla de todo lo que se pueda imaginar, entonces no era justo pasar una ley así, pero se habla claramente hoy día de que debería existir, he escuchado a las autoridades, una reforma en el Banco Central, que debería existir un esquema de focalización de subsidios, que debería existir una monetización de activos, que no es otra cosa que la privatización de los bienes públicos, ¿no? Hay que decir las cosas con su nombre. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo acá? Yo simplemente, receptando las noticias que escucho de las autoridades económicas, entiendo que hay una agenda que además debe obedecer al acuerdo que seguramente está en las cláusulas del acuerdo que se ha firmado con el Fondo Monetario, como el tema de la famosa independencia del Banco Central, que es independencia de los poderes públicos, pero completa dependencia de quienes debe monitorear y otras cosas por el estilo, ¿no? El tema de los subsidios es un tema polémico. A ver, es un tema que hay que analizarlo bien. En el Ecuador el subsidio a los combustibles está desde la década de los 70, 1972, 73. Llevamos más de 4 décadas con este subsidio y yo creo que hay que buscar elementos que lo vuelvan más eficiente, pero a la vez que uno busca elementos que vuelva más eficiente un subsidio, también hay que buscar elementos que permitan que los deciles más pobres de la población, es decir, que aquellos que menos tienen puedan tener mayor acceso a servicios, puedan tener mayor acceso a un esquema de bancarización, mayor acceso a salud, a educación, y yo no siento que existe esa contraparte en la balanza, esa contraprestación, simplemente estamos pensando en la cuenta fiscal, entonces no es una reducción, desde mi óptica, no es una reducción de subsidios para evitar contaminación, no es una reducción de subsidios porque queremos ser más eficientes, porque queremos corregir algunas fallas del Estado, porque así como hay fallas de mercado, también hay fallas del Estado, sino que simplemente es un objetivo de recaudación, y cuando el objetivo es de recaudación, me parece que existen elementos que no necesariamente están dentro de la agenda y que tienen que ver con la parte social, que desde mi óptica son los principales objetivos que debe perseguir el hacedor de política pública a través de un plan económico. Que será complementado también con la reforma laboral que está dentro de este acuerdo con el Fondo Monetario y que el gobierno ha anunciado enviará en los próximos meses a la Asamblea, ¿no? Y que son está dentro de este plan. Y que son temas que a la larga deben ser socializados previamente, consensuados. Porque de lo contrario puede venir una nueva explosión social. Por supuesto, Washington, y no es un tema que lo estamos comentando acá apartados de la realidad, más bien uno siente el escenario. Y siente que el gobierno se prepara para eso. Y además del otro lado... Compra bombas, Robocops y un montón de cosas más. Yo siento que la gente, yo reviso las encuestas y veo lo que dice datos, perfiles de todas opinión. Las encuestas. Exacto, eso por mencionar dos que las he revisado. Eureka, Click. Y veo que el ánimo de la gente clima social está complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado.
en la toma de decisiones, sobre todo de carácter económico, que no son de resultado cero, son decisiones que suelen tener un fuerte nivel de afectación, sobre todo a los sectores que menos recursos tienen. Entonces hay que saber proponer las soluciones económicas en el momento correcto. Caso contrario, puede generarse un estallido social, que además lo hemos visto, lo hemos visto en el país y está todavía afuera. Fíjese cuánto dura el tema en Chile, ¿ah? Sí, ni siquiera por las fiestas ha parado. No, eso sigue. Fíjese cómo está en el tema Colombia con la reforma laboral. Entonces, a ver, guerra anticipada no mata gente, decía mi abuelo. Pero ojalá haya la sabiduría, Víctor Hugo. Yo creo que necesaria, debe haber la apertura de todos. Y la apertura de todos para poder sentarse al diálogo, ¿no? A mí me parece que sería importante que tanto las autoridades como los sectores sociales se sienten a dialogar una agenda de desarrollo para el Ecuador y ojalá, en lo posible, en lo deseable, se pudiera pensar una agenda de desarrollo social a 10, a 15, a 20 años, independientemente del gobierno que llegue, un gran acuerdo para mitigar los enemigos, para mitigar y reducir enemigos comunes, como yo le decía hace un momento. La pobreza yo creo que nos debe afectar independientemente de si usted es derecha, izquierda o centro. La desigualdad es un tema que nos va a afectar de la misma manera. Entonces yo creo que en esos problemas deben haber acuerdos sociales generales mínimos que permitan estabilidad en las políticas sociales que tenga el país. Muy bien, Víctor Hugo, gracias. Se nos agotó el tiempo. Estamos en las 18 horas en punto, menos 30 segundos. Les agradecemos por habernos acompañado. Tercera emisión de Punto Noticias. Hasta el día de mañana, amigos. Gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias, Guas. Hasta mañana.